Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 813. Bueno, hacemos una rectificación cuantitativa que naturalmente es importante. Nos hace caer en cuenta el economista Valencia. Y es buena nota para la observación que deben ejercitar los compañeros de Plan B, la plataforma donde yo leía bajo el título interrogante ¿dónde están los 69,000 millones de la deuda pública? Que no representan, aquí dice, casi el 7 puntos del Producto Interno Bruto. Lo que significa es el 70% del Producto Interno Bruto. Casi el 70% del Producto Interno Bruto. Esto está de rectificarse, no obstante, como yo no soy el experto, economista Eduardo Valencia, ¿por qué es el 70 y no el 7? Que coincide también con la apreciación cuantitativa del exministro Mauricio Pozo. Gracias Gonzalo, es un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias, con Mauricio. Bienvenidos. Supongo que hablaremos de algunos temas un poco complicados. El tema de la deuda es individualmente, para mi modo de ver, el tema más complicado y obviamente el país tiene que conocer con exactitud la dimensión del mismo. Si es que el Producto Interno Bruto estuviera alrededor de 100,000 millones de dólares, que en los 2 últimos años bajó porque hubo un decrecimiento de la economía, pero suponiendo que se mantuviera en 100,000 millones de dólares, si es que el dato del presidente y corroborado por el ministro, al cabo de 8 meses corroboró el dato, es de 69,000, es decir, casi 70,000 millones de dólares, 70,000 para 100,000 es del 70%, no es del 7%. Ahí cometieron un error los amigos de Plan B en el momento en que en el párrafo inicial se refieren a eso, dice, sí, les pareció escandaloso el 7%, Ajá. pero es muchísimo más grave, es del 70% del Producto Interno Bruto. Bueno, en términos generales, por ejemplo, economista Mauricio Pozo, solo contemplando lo del FLAR, ¿qué lee usted de la reacción externa a esta gran tragedia de la deuda externa ecuatoriana? El FLAR como que no quiere soltar el dinero o algo por el estilo, visto a las circunstancias como se encuentran. Dice, ni ellos se ponen de acuerdo y le están mintiendo a la colectividad a la que le deben explicaciones y le están mintiendo al sector financiero internacional, que es lo más grave. Entonces, si caemos en que somos unos mentirosos e incumplidos, estamos fritos. El gobierno del presidente Moreno tiene, y desde luego que anhelamos, siempre ha tenido un rango de gobierno serio. Y en expresión numérica o cuantitativa, ha sido muy expresivo y ha sido honrado, digamos, en exhibir los números tal y como le dejaron, ¿no? Que es lo más importante. ¿Usted qué opina, señor economista? Esta va a ser una jornada económica y yo tengo que aprovechar la generosa compañía de ustedes, porque por lo del FLAR, que es una muestra, digamos, de la desconfianza que puede estar inaugurándose en el Estado ecuatoriano, es cosa muy grave. Pero puede que yo esté exagerando la nota. ¿Usted qué opina? Le pregunto al técnico. Exministro Pozo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con Eduardo. Yo diría que en el tema de la deuda y el manejo de la misma probablemente se resume buena parte del desastroso manejo de la economía del periodo anterior. Creo que es uno de los sectores donde se expresa de mejor forma la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas, una deuda que se administró de una manera irresponsable, no respetó los más mínimos sanos principios de el manejo de una obligación externa o interna,
principios que recaen, por ejemplo, en la transparencia de la información, en la difusión de la información, en las condiciones financieras adecuadas para el país, en que la deuda tiene que permitir aumentar el activo del Estado o el patrimonio, no puede dirigirse a destinos que no generen ese valor agregado, deuda que tiene que guardar coherencia con el crecimiento de la economía, no puede estar en una acera distinta a la realidad del entorno económico general, deuda que si es para pagar obligaciones anteriores tiene que ser comprometida en mejores condiciones que las previas, es decir, hay yo diría, una especie de inventario de principios que deberían respetarse para que la deuda de alguna manera cumpla un rol de beneficio para el país. Yo diría, ninguno de esos principios se respetó. A esto hay que sumar, por ejemplo, el forzar a que la deuda interna se la opere fuera del mercado bursátil. Antes se lo hacía bolsa por temas de transparencia. Eso fue eliminado también. Se utilizó a dedo la deuda. Y claro, eso configuró en palabras sencillas un ambiente de desconfianza, yo diría, nacional e internacional. Y el caso del FLAR, yo digo, es un ejemplo de todo lo que lamentablemente observan del manejo del endeudamiento en el país, y puede ser, no tenemos las razones oficiales por qué el FLAR ha retenido el desembolso para que esto se haya producido, pero si usted me permite, voy a un poquito a especular sobre lo que puede haber pasado. Porque ustedes, señor economista Pozo, señor economista Eduardo Valencia, ustedes manifestaron que habían 3 puntos álgidos de la economía que analizó el foro cuyo protagonismo ustedes lo auspiciaron. Y en la veeduría ustedes hacen saber que hay 3 puntos álgidos. ¿Cuáles son en el cálculo de la deuda? A ver, hay varios problemas, Gonzalo. Yo lo que quería era simplemente ilustrar con la explicación del FLAR, si me permite unos minutos. El Fondo Latinoamericano de Reservas normalmente ha prestado a los países para financiamiento de lo que se llama balanza de pagos, Así es. para aumentar las reservas internacionales. Sucede que el Ecuador, por estar dolarizado, las reservas están conformadas por los depósitos de los que hacen depósitos en el Banco Central, que son, como sabemos, los organismos del propio gobierno y el Seguro Social en el caso del Ecuador, y obviamente los bancos. Esos recursos han sido mal utilizados, se han prestado al gobierno, esos recursos han permitido en definitivo... Han sido más bien tomados a alevosa. Sí, han sido usados para prestar al gobierno, pero esto en la práctica ha sido un instrumento de cobertura del gasto público, que no es el objetivo. Pero obviamente. han sido abusados esos Sin duda alguna, porque se ha irrespetado varios principios, entre otros... El que usted no puede, con el pretexto solo por eso no dejarle, merecen estar presos no, estos darle, dos caballeros. darle un uso eficiente a la plata depositada, no le puede prestar a un Estado que tiene el segundo riesgo más alto de la región. Este tema es por otra razón de lo que veo la información. Pero digo, ellos eran los que se tomaban el dinero. Bueno, ellos auspiciaron el se uso de las reservas central para gasto público, así como el actual ministro también prepararon al actual ministro, para que él siga en turno con las mismas prácticas. Así de eso no hemos cambiado nada hasta este momento, no se ha visto ninguna modificación. ¿Y por qué se dejó el señor presidente Moreno mantener, digamos, la misma concepción, el mismo método y a la misma gente? Bueno, eso no puedo responder yo, eso debería responder el presidente. Ustedes yo lo que le puedo decir... la familia de los financieros deben No, yo lo que le puedo decir, Gonzalo, es que el presidente obviamente no tiene la gente que requiere para hacer un cambio de la conducción económica. La situación de la deuda es un tema que no ha cambiado, sigue creciendo en las proporciones que ha crecido, no se ha modificado la estructura del endeudamiento, es la continuación del proceso anterior. Y eso a mí sí me preocupa, porque si yo quiero cambiar esto, tengo para empezar que ordenar las finanzas públicas. Y para ordenar las finanzas públicas se quieren tomar decisiones con gente convencida de un cambio de conducción. Entonces, aquí las cosas ¿Usted no mandaría están a la casa a un sinnúmero de burócratas? No es un tema de despedir Porque a nadie, así es lo un tema de tener la gente así lo entendió el gobierno. ministro de Finanzas. Yo no podría mandar a la casa, a la calle, a la pobreza,
a tanto empleado público, dijo esta antevíspera Yo le diría el algo. ministro de Economía. Yo no podría estar tranquilo con el nivel de desempleo que tiene el país. Eso es lo que me preocupa más. Sí. Que hayan Ahí unos toca el pocos piano, en cambio. ejecutivos que estén de más de una administración pública. Lo que sí me preocupa es lo otro. Eso sí me preocupa. Estamos preocupados por 3 gatos y no estamos preocupados por los 5 millones que no tienen trabajo afuera. En eso deberíamos estar más preocupados. Pero solamente para terminar la Esa explicación. es su réplica incluso conceptual, ¿no? Sí, y además esto no es un tema de votar a nadie, esto es un tema de tener la gente que requiere el gobierno para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Pero y ahí esperaría no que están se lo... pidiendo ustedes adelgazar el gasto público. Y El la tamaño mayor del parte Estado, gasto sin duda, eso. es excesivo, y esto, que no se entienda mal, no necesariamente pasa por votar a la gente. Sí, ¿no? Aquí hay desperdicios de toda naturaleza Ya. que tienen. ¿Sabe cuál es uno de los desperdicios? El pago de intereses de la deuda pública. Solamente ahí se va 2.500 millones de dólares anuales, solo en pago de intereses, ni hablemos del capital. Ya. Solo ahí, una reestructura de la deuda con un buen programa económico puede ahorrarse, solo por ese concepto, cerca de 1% del PIB. Los autos Así que si hay tiene cosas, la administración los pública, 60.000 vehículos del sector público, los bienes y servicios que se gastan, los viáticos, las consultorías, Los la autos. gente que cobra y no trabaja, la lista es inmensa. Sí. Pero Sumado todo y eso. se siguen dando. Me llegó una información, no sé, simplemente repito la información que me llegó, no he probado, pero dicen, por ejemplo, que un viaje que se acaba de hacer en la vicepresidencia de la República fueron 20 personas por un periodo corto. Eso no son muestras de austeridad. El presidente acaba de pedir que recorten el 10% del gasto. Yo le pediría a cada ministro que me demuestre el ajuste de presupuesto que realizó para poder probar de que ese pedido de reducción del 10% del gasto se va a cumplir en la práctica. Estos son temas que no solo tienen que ofrecerse, sino tienen que demostrarse que se van a ¿Usted hacer. qué tipo de recortes hizo cuando no estaba tan angustiosa la economía que recibió el expresidente Gutiérrez, pero no estaba tampoco con una economía espléndida? Pero usted tomó medidas. ¿De qué orden? ¿Usted, por ejemplo, redujo burocracia? Son coyunturas distintas, Gonzalo, no Pero son coyunturas eso he iguales. oído yo siempre. No, es que usted no puede tratar a dos pacientes con la misma receta cuando el diagnóstico es distinto. Fíjese, en esa época usted tenía una deuda en decrecimiento, ahora tenemos una deuda en crecimiento. Tenemos un país que crecía poco, pero crecía, ahora tenemos un país estancado. Aquí teníamos un problema de liquidez, aquí tiene un problema de liquidez mayor y de uso de reserva. O sea, el diagnóstico es diferente y por lo tanto la recomendación de acciones es distinto. No puede hacer lo mismo para dos realidades diferentes. En su momento se hizo lo que se hizo porque eso es lo que se requería hacer en ese momento. Ahora la foto es distinta. Usted, por ejemplo, ahorita no podría entender que usted entre con un proceso de ajuste abrupto porque va a generar más problemas que beneficios. Claro. Entonces hay que darle al paciente O sea, ¿podría producir una prescripción reducción que de requiere. demanda, por ejemplo? No, usted lo que requiere es primero tiene que ordenar la casa, tiene que darle oxígeno al sector privado, tiene que plantear un programa económico que busque recuperar confianza, insertar al país en los mercados, replantear el tema de la deuda, todo eso tiene que hacer. Pero como hemos dicho nosotros y en el foro lo hemos conversado, en un programa integral, un programa completo, un programa que recupere esa confianza que se ha Lucio, perdido. a usted le obedecía de alguna manera. No la obediencia que la típica, pues no, sino le escuchaba, quería decir. Yo creo que los presidentes están llamados a nombrar personas que les permita recibir la información para tomar las mejores decisiones. El presidente Gutiérrez me entregó su confianza, yo di lo que mejor podía de mí y las metas se alcanzaron. Solo para ¿En responder cuánto eso. tiempo usted resolvió el equilibrio? Gonzalo, por lo menos nosotros presupuestario? tuvimos una reducción de inflación en el O de primer año parámetros, sí. del 9 al 2%. Bajamos 7 puntos de inflación el primer año y el 2014 el país creció al 8.4%, que fue el crecimiento más alto. Y el periodo de reducción de pobreza más grande se produjo en ese periodo. Así que los resultados están a la vista. No quiero decirlo yo, que se lo vea en la información pública que ahí está divulgada, pero no quiero entrar a hablar de lo que pasó hace No, pero es que 14 tenemos que años. hacer comparaciones. Claro, porque pero yo van lo a que le decir- quiero decir es que si algo requiere, a mi criterio, el actual problema de la deuda, que es lo que entiendo estamos convocados el día de hoy para conversar,
es un programa que le permita un replanteamiento de la misma. Ese replanteamiento va a ser imposible sin un programa económico. Han pasado ya más de una semana de la consulta. Hay mucha expectativa de lo que se iba a hacer con motivo del resultado de la consulta. Le ha sido favorable a la propuesta del gobierno y yo esperaría que en los próximos días el presidente anuncie un cambio de conducción. Yo creo que el mandato popular no fue seguir con lo mismo. Yo creo que estamos leyendo, o algunos están leyendo mal, el mandato del pueblo. El mandato del pueblo, a mi criterio, fue, señores, no queremos lo mismo. No queremos que se repitan los 10 años que se han venido acumulando con una serie de problemas. Las claras demostraciones de las preguntas creo que están sobre la mesa. El tema de la ley de plusvalía, ¿qué quiere decir el tema de la ley de plusvalía? Que la gente está a favor de el principio de la libertad, de que el principio del progreso, que el principio de la propiedad privada. Esto no es un proceso de continuar con lo mismo, pues, Gonzalo. Es un cambio de manejo, es un cambio de modelo, es un cambio de ruta. Es lo que está pidiendo la gente con este resultado. Economista Valencia, lo que ocurre es que tanto Patricio Rivera como Carlos de la Torre piensan igual, son de la misma escuela, casi de la misma aula. Usted que trabaja en la Pontificia y Respetable Universidad Católica del Ecuador, son del mismo grupo. ¿Por qué el presidente Moreno se dejó, digamos, no sorprender? Pues no. Tal vez por un principio de coherencia, de que las cosas vayan por el mismo andarivel. Si es que ellos causaron el conflicto cuantitativo y cualitativo, ellos mismos, por lo menos ese era el pensamiento del presidente Moreno de comienzo, ellos mismos que resuelvan, decía él. Me lo dijo a mí. Si ellos han hecho el daño, que resuelvan. Me dejó callado. Obviamente era una... Pero no, pues, no ha ocurrido nada de eso. Imagínense que la Contraloría acaba de confirmar, según Plan B, de que Correa declaró como secreta y reservada la documentación de deudas, entre la que se encuentra, por ejemplo, la deuda china, las operaciones de crédito con países como China. Y la Contraloría de Pablo Celi ha confirmado también que durante el gobierno del presidente Correa hubo operaciones de venta anticipada de petróleo, que lo conocemos todo el mundo, que no fueron consideradas deuda. O sea, era un negocio para pagar después, o hacer cambalaches entre deuda y lo que tenían que pagarnos por nuestro crudo, qué sé yo, por anticipos, etcétera, etcétera. Ahí están en simultáneos los dos teléfonos de mis invitados. Y yo pienso que ha llegado el momento de que este instante la familia de los economistas más versados, de los que gozan de la confianza pública por sus éxitos y por haber sido congruentes en sus manifestaciones de práctica administrativa y de práctica retórica académica y de conocimientos. Ellos tienen que salvarle al país, dice la gente. ¿Quién más? ¿Qué aconsejarían ustedes al señor presidente de la República respecto a estos caballeros que hicieron malas cosas? Gracias, Eduardo Gonzalo. Valencia. Gracias, Gonzalo. A ver, usted ha dicho muchas cosas muy importantes, cada una merecería un análisis específico de fondo, pero voy a ir directo porque ni faltaba más, yo tengo la obligación de seguir su conducción y lo que usted elaboró al final en realidad es lo más importante. El presidente de la República tiene que aprovechar una coyuntura excepcional que es
la que acaba de quedar en la mente de todos los ecuatorianos luego de la consulta popular. Esa consulta popular, nosotros, yo la pondría en jerga de economistas, se produce un momento de expectativas positivas muy importantes porque el país, como ha dicho Mauricio con toda precisión, necesita salir de este marasmo, de esta tragedia que fue la conducción económica de los últimos 10 años. Lo he dicho muchas veces, no voy a volver sobre el asunto, a menos que usted quiera. No, pero realmente más bien recoger esto de que el tema clave que usted señalaba en la anterior manifestación pública era la preventa petrolera. ¿Cómo va a manejar o cómo entiende usted que está manejando la preventa petrolera en términos de fiscalización y de poner las cosas en su justo lugar el señor presidente Moreno? ¿Qué ha logrado hasta este momento sobre la preventa petrolera? Que yo sepa, no ha logrado nada todavía porque no se conoce que haya ninguna acción al respecto que haya podido cambiar la dirección que tenía antes. Voy a contestar eso porque he dicho, esa es su inquietud fundamental, pero claro, puso los nombres de dos funcionarios que ocuparon las principales carteras de economía en la época de Correa y que son responsables de toda la política económica. Y lo que usted mencionaba mientras le entrevistaba a otro miembro del foro, que era Pablo Lucio Paredes, esto del maquillaje contable que usted llamó, sí, son responsables de haber disfrazado las cifras, de haberlas manipulado, de haberlas cambiado, distorsionado, que a mí no me extrañaría nada que sea la razón del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas, por la cual no quiere hacer los desembolsos porque desconfía de las cifras que ahora se están publicitando, cuando el actual ministro de Economía dice que la deuda solamente es del 27% del PIB, cuando acabamos de verificar que esta ha llegado al 70% del PIB, cuando una institución internacional de la importancia del FLAR no confía en las cifras y la distorsión es tan enorme entre el 27 y el 70%, es evidente que se pondrá a la expectativa desembolso o no desembolso, me podrán o no pagarme, porque por más que sea una institución de desarrollo y de financiamiento, la balanza de pagos de ellos corren un riesgo siempre que prestan dinero y por tanto están tomando precauciones. A mí me preocupa mucho lo que está pasando porque he dicho que lo que el país se pronunció es no solamente por el manejo irresponsable de la economía en los últimos 10 años, sino sobre todo por el modelo político. Yo no quiero dejar de decir que para mí el modelo del socialismo siglo XXI hizo un daño a la nación irreparable, en lo cual ni siquiera Correa creyó. No entiendo por qué el señor presidente de la República lo sigue defendiendo, por lo menos así lo he interpretado yo, y cómo está rodeado... ¿Defendiendo a quién? Al socialismo siglo XXI. Siempre que habla dice que siguen siendo revolucionarios, que son socialistas y que van a seguir con el modelo. Yo creo que eso le hace un daño terrible. Pero desde lo social, porque lo otro desde lo económico es un fracaso. Es un fracaso total, por supuesto. Y él mismo lo ha dicho. Exacto. ¿Cómo puede seguir defendiendo un sistema desde económico social, socialista sí, que es un fracaso reconocido por él mismo? Yo quiero mencionar que el propio Correa, en una reunión que hubo hace unos 4 o 5 años en la mitad del mundo de las juventudes socialistas que se reunieron de América Latina aquí en Quito, él dijo que el socialismo siglo XXI había muerto con Chávez, que ya no hay más socialismo siglo XXI, que había muerto en un momento que se murió Hugo Chávez. Si así fue, en primer lugar significa que engañaron al país diciendo que había un tal modelo socialista que nunca hubo, y suponiendo que hubiese habido alguna vez que ha muerto. El mentalizador de esto, que fue Hans Dietrich, un alemán, dijo que ni en Venezuela ni en el Ecuador se había implantado ese modelo como él lo concibió, y lo trató a Maduro de inepto, de un inepto total, como de hecho es no solo un inepto, sino un genocida. Entonces es insólito que el gobierno todavía guarde reminiscencias de lo que Correa quiso hacer, copiar el modelo venezolano. ¿Cómo podemos como nación seguir el modelo venezolano cuando le ha llevado a ese país a la peor crisis de su historia, cuando se han devaluado la moneda más de 25 veces, cuando la tasa de inflación supera los 2.600% y cuando la gente gana en promedio $6? ¿Cómo podemos seguir todavía hablando de socialismos, de revoluciones ciudadanas? A mi manera de ver, o se entiende eso rápido, de que el país está hastiado, ya se saturó de esa vaina, o está hastiado y el presidente tiene que interpretar eso
sino lo que va a pasar, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón en la forma más genuinamente sincera. Que no quisiera que pase. Exacto. Lo que va a pasar es que ya con la saturación de esto, si no cambian radicalmente de la orientación del modelo político, económico y social, lo que va a pasar es que se le va a revertir en contra del presidente Moreno. Ya mismo la sociedad empieza a cuestionarle a él de seguir manteniendo al equipo económico. ¿Cómo puede estar de ministro de Economía una persona que en el lapso que lleva de ministro ha aumentado 10 puntos del PIB, la deuda total del país? ¿Qué significa eso? Perdón. Cuando dejó correr el gobierno estaba en el 60%, todos manejábamos que eran 60.000 millones de dólares y ahora está en 70.000 millones de dólares. En el lapso corto de 8 meses ha aumentado 10 puntos del PIB la deuda. ¿Cómo es posible que él diga que se ha tomado fondos de Manaví, que es para la reconstrucción, porque si no se tomaba esos 300 milloncitos no hubiera tenido con qué pagar sueldos y reta a la nación? ¿Qué es preferible? ¿Que me tome esos fondos y que pague sueldos y salarios? ¿Qué quieren que haga? Cuando ya se ha llegado a ese nivel de desesperación de tener que tomarse fondos que son para otros fines, para cumplir sueldos y salarios, realmente hemos llegado a un estado catastrófico. Pero no quiero dejar de mencionar... Perdone, pero el señor ministro hablaba de los tramos de la deuda, que eran la obligación que él tenía que otorgarle prioridad de cumplimiento. Pero hay que entender que también el tema de la deuda es bastante complejo. Existen diferentes tramos de deuda, como se dice, diferentes segmentos y cada uno con sus propias características. Entendamos que si bien existe un total de pasivos del Estado, es decir, todas las obligaciones del Estado, ¿ya? Una parte de esas obligaciones, lo que es la deuda pública, esa deuda corresponde principalmente al ejercicio que se realiza desde el presupuesto general del Estado. Pero también tenemos las empresas públicas y ahí tenemos a Petroecuador y Petroamazonas, que son empresas muy grandes que tienen capacidad también de contratar deuda de ellos como empresas a nivel internacional, y tenemos asimismo otro tramo muy importante en el que están inmersas todas estas operaciones petroleras con complejidades técnicas y características muy diferentes a lo que es un crédito convencional, por ejemplo, que se puede obtener en un banco en el exterior. No se puede renegociar de todos esos pasivos del Estado, básicamente lo que es el endeudamiento público ligado al gobierno central, lo que depende del presupuesto general del Estado, tiene ciertas condiciones que podríamos decir son estándar a nivel internacional. Sí, ya contratamos un crédito en tales condiciones y tenemos que honrar ese crédito en esas condiciones. Si no podemos pagar. Pero eso es ya un caso extremo, pero eso vamos más lejos. Pero de ahí otro tipo de financiamiento, particularmente este financiamiento desde las empresas petroleras. Hay ciertos espacios en ciertos contratos, no en todos, que permiten un margen de renegociación o de reformulación de nuevos contratos en condiciones diferentes a las originales. Así que esta idea de que se puede renegociar la deuda pública del Ecuador en general no es correcta. Habrá algunos espacios muy puntuales en los que se puede hacer algún ejercicio más en lo que es una deuda comercial de las empresas públicas que lo que es la deuda pública en general relacionada al manejo desde el presupuesto general del Estado. ¿Eso es lo que se le está pidiendo al ministro o él se fue por otra justificación, digamos? ¿O está de acuerdo usted con lo que él le dice? Para nada, absolutamente. Lo que utiliza el ministro es una retórica contable absolutamente inadmisible para el momento que estamos viviendo. ¿Por qué es inadmisible? Porque realmente lo único que él está diciendo es de que hay cosas que se pueden renegociar, que algunos contratos se pueden tratar de esta manera o de esta otra, no todo. Cuando lo verdaderamente importante es que tenemos 70.000 millones de dólares, que son 70% del Producto Interno Bruto, porque son obligaciones del Estado, ya sea gobierno central, entidades descentralizadas, consejos provinciales, todo el Estado debe la friolera de 70.000 millones de dólares, y lo que tiene que resolver el gobierno es esa deuda total, absoluta. Que no me vengan con estas retóricas baratas de tratar de... Economista, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo resuelve? A ver, el problema es que el tema de la deuda es uno, el tema del déficit fiscal es otro, el tema del comercio exterior y la balanza de pagos es otro. Hay un abanico de problemas y en mi opinión, o el presidente de la República, ya con un equipo serio,
con un equipo que sepa de economía. Congruente. Congruente, que no estén... Pero no congruente con el pasado, sino con el nuevo modelo. Claro, que no estén Queremos contaminados, entender. que no estén contaminados con el correísmo que ha hecho un mal irreparable al país. En mi opinión, tiene que cambiarse y refrescar De la totalmente el Torre equipo es económico. un ministro contaminado de correísmo. Pero por favor, si he leído recién en las redes sociales, yo no sabía eso, en las redes sociales está que este ministro no tiene el ADN para corregir el déficit fiscal, ese era el titular que sale de algún medio digital. Y ahí me entero yo de que el hombre ha tenido que ver con la Secretaría de Planificación, ha estado metido en el supuesto cambio de la matriz productiva, ha estado metido en el Banco Central, en el sobreendeudamiento que tiene con el Estado, esa institución que ha despedazado al Banco Central. Es decir, fue parte de todo. Y por eso estamos viendo la continuidad, pues es que esto es lo trágico, verdaderamente. O el presidente se da cuenta de esto rápido, o inmediatamente vamos Pero todos el a tener que presidente Moreno dice, lo que no van a ver es que yo me vaya a derechizar. Es que ese es el tema, por eso empecé O sea, introduciendo el tema ideológico. El tema Si ideológico. a usted le pediría su contribución o a Mauricio, ¿eso sería derechizarse? Si ustedes cambian de fórmula de arreglo, de cambio de modelo. Evidentemente que el país tiene que cambiar de un socialismo que fue un engaño a un sistema mediante el cual empecemos un proceso de desarrollo que tiene que ver con el crecimiento de la producción, con la mejora del sector externo, con la eliminación de los déficits fiscales, con la reducción radical de la deuda y con la corrección del aparato estatal. Yo voy a hablar a título personal ahorita sobre un par de indicadores que yo creo que hay que tratarlos y que yo no he escuchado que los economistas nos hayamos metido en eso. Esos son los conflictivos. Sí, porque también a veces tenemos temores de lo que decimos y también nosotros actuamos políticamente dependiendo de las circunstancias. Ya. Aquí no me refiero a nadie, sino en general al ambiente del país. Ni al vecino, ni a nadie. Ni a nadie. Y yo respeto a mi vecino, respeto a todos los que somos del foro. Firmamos un documento que yo creo que fue un acto de contribución al país inédito. Por primera vez un grupo de economistas de diversas tendencias, pero economistas al fin, decidimos proponer al país un programa mínimo. Eso no implica que todo nuestro pensamiento de cada uno esté ahí. ¿Qué aceptación tuvo para usted la lectura suya de parte del señor presidente Moreno, el plan que usted le exhibió? ¿Le exhibieron en conjunto? Bueno, exhibimos en conjunto. Yo recalqué ya públicamente que el presidente nos escuchó, estuvo muy interesado, les pidió a los ministros que no intervengan, que hagan solo preguntas y nos dejó como protagonistas a los 4 que visitamos al presidente en Guayaquil hace ya aproximadamente un mes y le dijimos las cosas esenciales. Y por tanto dijimos lo que en común pensábamos. Pero yo ahora voy a introducir una cuestión a título muy personal. ¿Ya? Por ser parte del foro, ninguno de nosotros está impedido de hablar a título personal. Y lo que voy a hablar es una cosa que a mí, un par de indicadores que en mi opinión hay que afrontarlo este rato en común, en conjunto. Me refiero a lo siguiente. En primer lugar, un estupendo político, no voy a mencionar los nombres a menos que sea necesario porque estoy respaldado por un artículo magnífico que escribió este político, que es un prestigioso político, un hombre honrado, un hombre de izquierda, un socialista a carta cabal, que llevó a un artículo... ¿A quién se refiere? Bueno, vamos a mencionar el nombre en el momento que termine, se lo voy a decir con toda honestidad. Gracias. Él dice que, tomando la opinión de otro economista, también socialista, también heterodoxo, tan heterodoxo como de la Torre, porque aquí el problema es que las heterodoxias han pasado a ser lo convencional y eso es lo grave. Se han impuesto como convencionales y están llevando al país al desastre. Yo no confío ni en las heterodoxias de los actuales ministros, ni tampoco del grupito de heterodoxos que se llaman y que se están palanqueando un puesto en el gobierno, porque están suficientemente cerca de ellos. Ya. A ver, estos dos, un economista heterodoxo y un político socialista, han dicho lo siguiente, que en el gobierno hay aproximadamente 700,000 empleados públicos, 700,000 burócratas, que es toda la cantidad del mundo, 700,000. Pero que de esos 700,000 hay 38,000. Escúchenme bien, queridos amigos y sobre todo la ciudad, hay 38,000 burócratas que ganan por encima de los $5,000 mensuales, es decir, $60,000 al año, es decir, 2.800 millones de dólares al año. Un momentito, me peino. ¿Cómo es posible que no entremos a analizar
¿Cuándo un país pequeño como el nuestro, ahora ya sin recursos porque todos se lo farrearon, todos se lo robaron, que tengamos 38.000 ejecutivos? 38.000 ejecutivos no los necesita el Ecuador. Necesitamos 25 ministerios en donde haya un ministro y un subsecretario de valía, 50 personas, pero no 38.000, pues. 38.000 significan 2.800 millones de dólares al año. En el lapso de 5 años significan una cosa así como de 12.000 millones de dólares. ¿Eso está pagando el presidente Moreno? Eso está pagando el presidente porque no quieren votar a nadie. Yo entiendo que no voten. Son cuadros Exacto. de la Revolución Ciudadana. Es que ese es el problema. Si de los 700.000 quitamos a 40.000, suponiendo que fuese posible... Se acabe el partido. No, quedan trabajando 660.000 burócratas todavía, que son los que ganan menos de $5.000 y que, digamos, de la parte social más importante que hay que defender. Pero estos son votos. Que pierdan 40.000 votos, ¿a quién le hace mella 40.000 votos? En mi opinión, primero no debería fijarse el presidente de la República en 40.000 votos. Aquí lo que importa es que esos 12.000 millones de dólares acumulados en un lapso de 5 o 6 años es equivalente a todo lo que el país paga como servicio de la deuda total, que son 12.000 millones de dólares. Suponiendo que yo tuviese razón y que alguien me hiciera eco y elimináramos a 40.000 burócratas, con eso ya nos ahorramos para pagar al menos 2.800 millones de dólares el servicio de la deuda, que es el total de intereses que Mauricio acaba de mencionar. Con eso ya le daríamos una señal al país de que empezamos a ajustar, de que empezamos a tomar decisiones, porque lo que importa es el bien común. Una medida. La segunda la vuelvo a repetir porque la vengo diciendo desde hace mucho tiempo y casi nadie me para bola. En Petroecuador y Petroamazonas, en el lapso de 10 años se farrearon más de 42.000 millones de dólares. La mitad de todos los ingresos petroleros se farrearon 2 empresas del Estado para gastos administrativos, para gastos de personal. ¿Cuáles son esas empresas? Petroecuador y Petroamazonas. Ya. Que no necesitaban para eso porque no es que incrementaron la prospección, no es que incrementaron las torres de perforación porque el petróleo sigue estando en 530.000 barriles al año todo el tiempo y no se ha aumentado nada. Ahora, como van a crear la empresa del ITT, la nueva refinería, parece que ahora va a subir en 300.000 ese monto, pero en los 10 años de Correa se quedaron en aproximadamente 530.000. Imagínense, pero se llevaron, escúcheme bien, se llevaron la mitad de todos los ingresos petroleros de esas 2 instituciones. ¿Cómo es posible que en un presupuesto del Estado, que un ministro de Finanzas no venga y ponga orden en esas 2 instituciones? Seguramente ahí, para poder funcionar, no necesita más que la 4ª parte. Son más o menos 40.000, en día son 4.000 millones de dólares al año. Si se les da 1.000 millones de dólares al año, podrían funcionar perfectamente si hubiera un muy buen gerente de Yo no mando a la casa a nadie, dice el ministro de la Torre. Es que el pobre individuo está comprometido, pues el pobre hombre no tiene la menor idea ni por dónde empezar. Pero claro, ahorita el problema es que no sabe cómo ajustar, no quiere ajustar, les parece una política de derecha y en cambio está aumentando la deuda, aumentando la hipoteca del país, que el presidente Moreno dijo y le criticó a Correa que nos habían dejado hipotecado. Yo al señor presidente muy comedidamente le dije, no es lo mismo una hipoteca de 100 que una hipoteca de 200. No es lo mismo el que el país quede endeudado en una cantidad determinada, 60.000 cuando él recibió y ahora está en 70.000. Entonces, en mi opinión, empecemos los economistas a poner presión sobre el ajuste, y el ajuste tiene que estar en el gobierno central, en las entidades descentralizadas, tiene que estar en todo lo que significa el aparato estatal. El ajuste que está guardando el país más bien viene por el lado de más impuestos para precisamente financiar este oneroso gasto burocrático o de operación administrativa. ¿Cómo le ve usted, exministro Mauricio Pozo? Gonzalo, quiero decir algo antes de responder su pregunta. Ya no es momento de hablar de derechas ni de izquierdas, ni que se derechiza o se izquierdiza la gestión. El gobierno tiene que pensar en... Yo le digo lo que dijo el señor presidente. Yo sé, pero no le digo a usted, estoy diciendo el discurso oficial. Sí. Yo lo que digo es que es el momento
de una política económica absolutamente práctica, pragmática, que resuelva los problemas. La gente no come ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del socialismo del siglo XXI, ni del neoliberalismo. La gente come si tiene trabajo, si tiene oportunidades, si tiene opciones de prosperidad y de progreso. Y sobre esa base tiene que basarse la política económica. Y un buen reparto de parte del gobierno equitativo, los igualitario. presidentes tienen que tomar decisiones Sí. para beneficio del país. Si esas decisiones les genera costos políticos de corto plazo, la historia sabrá reconocer que hicieron lo que tenían que hacer. Y para eso están los jefes de Estado, para ser estadistas y tomar las decisiones ¿Qué es lo que tiene que corresponden. hacer en este momento el presidente Moreno? Bueno, nosotros hemos planteado, Gonzalo, ¿Cambio de rumbo? tiene que cambiar, obviamente, la conducción en el área económica de lo que se Pero venía eso le haciendo. digo, yo no me voy a derechizar, dice. Es que eso es lo que le estoy tratando de decir. No es No a mí, momento. sino al presidente. Claro, eso no es el momento de ese mensaje. El momento del mensaje, señores, aquí estamos para resolver los problemas de la gente, para poder resolver lo que la gente requiere. La gente requiere empleo, la gente requiere un costo de vida mucho más asequible, la gente requiere posibilidades para poder crear, que le respeten sus activos privados. Es lo que requiere la gente, es lo que busca la gente. Por lo tanto, a mí me parece que no es un tema de derecha ni de izquierda ni un mensaje en esa dirección. El país requiere un programa económico que pueda darle posibilidades de progreso futuro a través de varias vías. Una de las vías es el ordenamiento de la casa. Si no ordenan la casa, el tema de la deuda no se va a detener, el tema de la deuda va a seguir. Y como bien dijo Eduardo, el gran problema de esto, Gonzalo, es que cuando usted tiene 70% de apoyo, ese 70% se puede voltear. Aquí hay una especie de luna de miel que estamos transitando, pero eso tiene fecha tope, esto no es eterno. Por más de que haya la plata para poder seguirse endeudando en el mundo, porque siempre habrá interesados en prestarle a un país que pague el 8, el 9 o el 10%. Eso no quiere decir que sea lo correcto, pues, porque eso nos va a llevar a un país con serios problemas futuros que cuando se produzcan y le cierren el financiamiento, que es lo que ya pasó, por ejemplo, con Grecia, que tuvieron que hacer después lo que no quisieron hacer en su momento, los costos son mucho mayores. Yo no quiero, ni queremos ninguno de los que estamos haciendo opinión pública en este tema, y obviamente creo que hablo también por el foro, yo no quiero que llegue ese momento, pues, porque ese momento ahí sí va a ser complicado. ¿Cuánta plata recaudaría el gobierno Entonces no es por el lado impositivo, Moreno? no es por el lado impositivo. ¿Cuánta plata recaudaría la administración Moreno si es que investiga adecuadamente cómo se dio la preventa petrolera con China, por ejemplo? Cuando haya un resultado sobre ese tema podremos conocer, pero déjeme decirle o sea, algo. para usted es un interrogante, Es la que eso, preventa. Gonzalo, los Pero ustedes convenios, son los economistas. los convenios, Usted que es un se exministro. los convenios que se firmaron con China, paradójicamente se firmaron con una cláusula de confidencialidad, Así cosa le- que no tiene así sentido acabo alguno, de leer. porque los contratos públicos son públicos por su naturaleza, no pueden ser de alguna manera reservados para nadie, por eso son contratos públicos. La única exclusión que existe es mientras usted esté negociando el contrato, pero no cuando ya firman los convenios, pues cuando yo firmo ¿Y qué se tiene que hace? ser difundido. ¿Y qué se hace? para Usted tiene conocimiento de todos. experiencia en administración pública lo suficientemente importante como para pedirle que le explique a la ciudadanía si es que él Correa, porque esto se merece, no hace eso un presidente, pues. Si es que el señor Correa, el economista Correa, declara secreta y reservada toda la documentación de la deuda con una república como China, está amparado por un coloniaje impresionantemente más grande que el norteamericano. Y cuando usted se dejaba, digamos, obedecía a la institucionalidad norteamericana, le decían lo que le decían, que es un vendido, que es un hombre de ultraderecha,
que se hace caso a los gringos, etcétera, etcétera. Ahora han hecho caso a los chinos. Pero Gonzalo, con una pequeña gran diferencia, pues. El acuerdo que nosotros logramos fue un acuerdo en condiciones financieras adecuadas y con la garantía soberana del Estado. Aquí están poniendo no solamente garantía del petróleo, están pagando con petróleo. Y en un acuerdo con señales de secretismo y confidencialidad, cosa que no podían hacer. Hay una gran diferencia, así que ni siquiera es comparable el un tema con el otro. Esto tienen que abrir la información y buscar un replanteo de estas obligaciones, que no se busquen con explicaciones rebuscadas de los segmentos de la deuda. Eso ya sabemos, los segmentos de la deuda. La deuda con bonos hay como replantear con un esquema que permita un programa económico con apoyo externo en condiciones distintas. El tema de la deuda con los chinos hay que replantear abriendo los libros y buscando una forma de pago distinta que no sea la que está puesta en los convenios. El señor presidente Moreno, señores economista Pozo y Valencia y Pozo, decía, de lo que yo recuerdo, que existió una contratación de deuda ilegítima. Veamos a cuál deuda se refería. Nosotros encontraremos los culpables si es que la deuda ha sido contratada de manera ilegítima. Pero el Ecuador es un país serio. Es un país serio que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Y eso es lo que va a permitir que los intereses de las futuros financiamientos sigan bajando y que se confíe muchísimo más en el Ecuador para las inversiones y para proporcionar los financiamientos. Gonzalo, distingamos las cosas. Una cosa es honrar las obligaciones, y yo creo que en eso estamos Eduardo y muchos de acuerdo. Las obligaciones hay que honrarlas. Claro. Pero otra cosa es quedarse cruzado de brazos, pues, Gonzalo. Lo que estamos diciendo es exactamente replantear el tema de la deuda para que el beneficio para el Ecuador... ¿Cómo se hace eso? Por varias vías. Vean, señores chinos. Primero se requiere difundir y transparentar ¿Ustedes a cambio la de qué le están cobrando al Ecuador de esta manera? Unas tasas horrorosamente grandes, unas metodologías de cobro a canje, a trueque, con crudo, y además con un ámbito de secretismo absoluto que ni yo, que soy el nuevo presidente de la República, puedo determinar en qué condiciones ustedes arreglaron con mi antecesor, el señor Rafael Correa. Así es que nos sentemos y revisemos, porque esto no puede continuar así. Además, a mí no me alcanza, Gonzalo, la plata de todos los ecuatorianos para poder pagarles. Nunca fue autorizado por ningún gobierno que yo recuerde el que usted garantice una obligación de deuda con un activo del Estado. Eso estaba prohibido, era una prohibición expresa, hasta de comportamiento. ¿Qué es un activo del Estado? El petróleo. Eso es prohibido. No solo, constitucionalmente. Pero Gonzalo, era impresentable. Usted se imagina yo renegociando el Club de París, que me tocó renegociar. Panecillo. Garantizando con petróleo. Me habían arrastrado por la Plaza Grande, pues, Gonzalo. Eso era imposible de plantear. Por el estadio del Aucas. Y también por el estadio del Aucas. Lo cual también era impresentable. Pero ahora no solamente que han garantizado, están pagando con barriles de petróleo. Aquí han hecho lo que les ha dado la gana en materia de deuda. ¿Y nadie ha dicho nada? La pregunta que está desde el comienzo de mi parte es: ¿por qué mantiene ese mismo statu quo en el tratamiento del pago de la deuda, señor economista Valencia? A ver, yo voy a empezar por la parte positiva, que es la que se refiere a la gestión que está haciendo el señor Contralor General del Estado, Pablo Celi, que está haciendo un estudio a fondo del tema. Con aval de instrucciones del señor presidente, de lo que yo tengo entendido. No tengo idea si recibió o no instrucciones. Por lo menos de lo que yo he visto, la decisión fue de él a través de la expedición de un acuerdo. ¿Es una acción independiente, cree usted? Eso pienso yo. ¿Qué mejor? En todo caso, conformó una veeduría a través de la cual 11 prestantes ciudadanos del país, completamente desenterados de esto, sí, fuera de todo ámbito político, fuera de todo otro tipo de consideración, están prestando un gran servicio al país porque han tenido reuniones con los auditores de la
de la Contraloría para analizar todo este tipo de cosas que estamos hablando, la legalidad de la deuda, las fuentes y usos, las violaciones que ha habido, el secretismo que ha habido, estos contratos con la China, de que todo ese tipo de cosas se están analizando. Yo no me quiero referir a eso porque soy parte inmersa del No, tema. es que tiene que referirse agregando lo siguiente, de que esos recursos petroleros, usted lo dijo, están comprometidos hasta el año 24. Así es. Lo grave de esto es que por eso yo cuando menciono de que hay que dejarse de ideologismos y de payasadas, porque ahora cualquier payasada es ideología. Estoy aquí haciendo un parangón con una frase del presidente cuando dijo que ahora cualquier pendejada es revolución. Aquí también cualquier pendejada ahora se llama ideología. En los países europeos hace 50 años la propia Internacional Socialista decidió tomar las economías de mercado como el eje central de la política económica y gracias a eso en Europa existe un sistema de integración, gracias a eso están enfrentando los problemas los países populistas como Grecia, como Irlanda, como Italia, se salen de madre, crecen el gasto público, entran en déficit, deuda externa enorme y tienen que recurrir a las instancias internacionales para que les presten dinero y solucionar los problemas, pero tienen que someterse obviamente a programas de ajuste. No les libró a Grecia, no les libró a Irlanda, no les libró a Portugal. ¿Y por qué nos vamos nosotros a quedar sin hacer el ajuste? El ajuste tiene que venir, les guste o no les guste, sean socialistas, sean neoliberales, sean lo que sea. ¿Por qué? Porque el país no puede continuar malgastando el dinero, no podemos aumentar más la deuda a su servicio y poniendo condiciones imposibles de tal manera que ahora no tenemos ni siquiera reserva monetaria internacional para el servicio de la deuda, sino en una quinta parte de lo que requerimos anualmente. Hemos llegado a un estado ya en donde estamos ahogándonos completamente y por tanto el problema no es de decir cualquier retórica. Entonces, lo que yo sostengo es, ¿cómo podemos seguir con una ideología en donde el petróleo se entregó a una potencia extranjera, una potencia colonialista, porque la China es el sustituto de lo que era Estados Unidos en los años 40 y 50. ¿Eso es correcto? Absolutamente. Ya se ha referido Mauricio a que tenemos que garantizar con nuestro petróleo para que nos hagan el favor de prestar. El haber puesto los recursos naturales antes que el correcto manejo de la economía es una barbaridad. Pero no solo hecho, voy a referirme a dos cuestiones adicionales. Se ha puesto en entredicho la soberanía del país en el momento en que se dejó que el transporte del petróleo saliendo de Balao se vaya a cualquier parte y que el país haya perdido la soberanía para poder llevar a cualquier parte y cobrar los precios que necesita. Estamos dando precio al por mayor y el precio al por menor se llevan empresas chinas, norteamericanas, intermediarios que ganan hasta $4 por barril de petróleo, lo cual es una verdadera barbaridad. Se perdió soberanía en el manejo del transporte público. Y además, en el petróleo, el diario El Expreso ha hecho público, y esto es una cosa que el país tiene que saber, en los contratos que todavía no se develan y que está haciendo la Contraloría el estudio, pero ya el diario El Expreso develó que la Reserva Monetaria Internacional de los recursos provenientes por ventas del petróleo a China, esa parte de la Reserva Monetaria Internacional está caucionada en un banco chino. Este banco chino es el que ejerce la soberanía de qué recursos le devuelve al país, qué desembolsa y qué no desembolsa, qué retiene y qué no retiene. Una pérdida de soberanía que seguramente fue hecho legalmente, pero en mi opinión anticonstitucional, inmoralmente, por parte del gobierno de Correa y que todavía continúa ahora porque todavía no se corrige el asunto. ¿Qué es lo que significa la caución? En el momento en que el banco chino duda si es que las cifras del Ministerio de Economía son las correctas, duda si vamos a poder o no entregar petróleo, duda si vamos a o no poder pagar las deudas, en ese momento les retienen los depósitos que el Ecuador tiene en el banco chino, en consecuencia toma como garantía sin que el país pueda decidir sobre eso. Eso es pérdida de soberanía, eso no es socialismo, eso no es revolución, es todo lo contrario, es una sinvergüencería, una irresponsabilidad, un crimen de Estado. Pero este momento, con eso terminamos. Sírvase explicarle a la ciudadanía, economista Pozo, agradeciéndole mucho por las luces que encendió este momento el economista Valencia. Antes,
con decreto se ratificaban créditos siempre atados a crudo. Esa práctica continúa este momento en la administración Moreno, que usted pueda demostrarlo, porque esto es de hace, qué sé yo, 8 años. 8 años. Vea, la misma metodología, la misma tasa de interés, onerosísima, de parte del banco chino al que aludía Eduardo Valencia. Esto sigue operándose en el Ecuador, por ejemplo, con el último crédito que se concretó para nivelarse un poco el señor ministro actual de Finanzas. A ver, de la Torre. Gonzalo, yo conozco que hasta el año 2007 no se hizo nunca una operación de esta naturaleza. Me refiero que sea secreta, que sea cerrada y que sea con pago o garantía de petróleo. Que me corrige Eduardo, yo al menos no recuerdo que eso Yo tampoco, no, nunca. Eso se lo hizo en el gobierno de Correa, se lo vino aplicando hasta que se acabó el gobierno de Correa. Y en este gobierno... Pero aquí, en el 2002, Perdón. ya hay un decreto que ratifica un crédito atado a crudo. Febres Cordero intentó hacer una facilidad petrolera, pero la población de izquierda se opuso y no lo dejaron. No lo dejó, así es. La de Sí, izquierda, no lo dejó. pero vino un gobierno de izquierda, socialista, siglo XXI, y lo hizo de una forma más desmedida, increíble. Este tema, en el actual periodo de gobierno, los 8 meses, hasta donde yo conozco, la forma de endeudamiento ha sido deuda interna en lo que les queda, porque ya el seguro tampoco es que tiene mucha plata para prestarle, en el Banco Central, que lo vinieron haciendo lamentablemente con las reservas internacionales y a través de la emisión de bonos. Y eso se ha venido en proporciones importantes. Porque usted, para poder hacer esto, usted requiere reservas libres, pues. Si ya tiene casi todo comprometido, Claro. ¿con qué va a garantizar futuras operaciones? Claro, ya no tiene capital de... Así es, no se ha dado. Y yo quiero recordarle, De garantía, yo digamos. quiero recordarle algo que nos estamos olvidando, Gonzalo. Hace Terminamos. pocos años, no hace pocos años, hace algunos años, pero en el gobierno de Correa, definió que un activo del Banco Central era un bono de 1.270 millones de dólares, hacerlo cero. No sé si usted recuerda. Ese activo se hizo cero. ¿Qué significaba el activo? Que el Banco Central tenía en su activo y por lo tanto en su patrimonio un valor de un activo emitido por el Estado que se produjo a raíz de la crisis bancaria. En su momento, ese bono fue entregado al Banco Central para que el Banco Central le entregue plata a los bancos que entraron en proceso de la crisis bancaria y de pago a los depositantes. Bueno, ese bono que estaba en el activo y que le rendía al Banco Central en una primera etapa 9%, después del 6%, eso según una decisión de Correa se hizo cero. Ya, ¿qué le quiero decir con eso? Eso era una obligación de deuda interna. Ese precedente descapitalizó al Banco Central. Si ahora se les ocurriría, porque ya lo han venido haciendo pidiéndole plata en la reserva, se les ocurriría hacerle cero obligaciones de deuda interna del Estado con el Banco Central tendría que entrar en una causa de disolución, porque no tiene patrimonio para respaldar sus obligaciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no pueden continuar, sino buscar un proceso de reversar, es decir, devolverle esa plata, esos billetes, esas reservas al Banco Central. Porque ya existe un precedente que fue la operación que le acabo de citar, que no recuerdo el año, pero creo que fue al inicio del gobierno 2008 o por ahí. Pero lo de fondo es que esto es el producto de ese manejo absolutamente irresponsable del tema de la deuda interna, donde lamentablemente el actual ministro fue parte de los que auspiciaron el uso de las reservas para prestarle al gobierno con el argumento, comillas, de que la plata no puede estar ociosa en el Banco Central, convirtiéndole al Banco Central en un banco comercial cuando es un banco de custodia de la liquidez de la economía. Muchas gracias, economista Valencia. Muchas gracias, economista Pozo. Muy buenos días, señoras y señores. Hemos hablado con la verdad. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio